Siempre han anunciado que el fin de los tiempos estaría acompañado de llamas y devastación. Predicaban que sería un castigo divino, un juicio escrito en las estrellas, una sentencia inevitable. Pero ¿y si todo esto fuera un error? ¿Y si, de hecho, el verdadero apocalipsis no fuera el final, sino el comienzo de algo nuevo? Mucho antes de que profecías catastróficas poblaran los libros sagrados y los titulares alarmistas, los antiguos gnósticos ya hablaban de una revelación oculta. Un conocimiento tan revolucionario que fue silenciado durante siglos, enterrado bajo capas de olvido. Según ellos, el mundo que vemos no fue creado por el Dios verdadero, sino por una fuerza menor, un artesano imperfecto llamado Demiurgo. Los antiguos lo describían como el impostor, el engañado. Y dentro de esta ilusión, la humanidad vive dormida, sin darse cuenta de que algo eterno aún arde dentro de cada uno. La profecía gnóstica sobre el fin de los tiempos no es un anuncio de terror y desesperación, como siempre nos han enseñado. Para ellos, el desvelamiento no es el fin de la creación, sino el fin del engaño. La caída del velo que oculta la verdad sobre quiénes somos realmente. ¿Has sentido esto, no? Esa profunda intuición de que la realidad se está desmoronando, de que las viejas narrativas ya no pueden explicar lo que está pasando. Los gnósticos predijeron este momento exacto. Dijeron que cuando el sueño material comenzara a desmoronarse, la chispa divina dentro de cada ser humano despertaría del largo sueño de la materia y la ilusión. Pero este despertar no se produce sin resistencia. Porque a medida que la luz se manifiesta, las fuerzas de la ilusión luchan con más fuerza para mantener su dominio. Son los arcontes, entidades ocultas que, según los primeros místicos, se alimentan de la ignorancia y crean confusión en la mente humana. Sin embargo, incluso su reinado tiene fecha de caducidad. Según la revelación gnóstica, una nueva luz está regresando. Los textos antiguos la llaman la iluminadora del conocimiento, una fuerza que reaparece a lo largo de los siglos para recordarle a la humanidad su chispa divina. Por lo tanto, el fin de los tiempos no es una caída en desgracia, sino un regreso a ella. En este texto, exploraremos lo que estas antiguas escrituras realmente revelan sobre el verdadero destino de la humanidad y por qué este descubrimiento no solo trastoca todo lo que creíamos sobre el Apocalipsis, sino que también revela la razón oculta por la que estamos vivos en este mismo momento. Para comprender el significado de esta profecía, debemos remontarnos a una época en la que recordar la verdad se consideraba una herejía. Entre los siglos II y IV después de Cristo, pequeños grupos de místicos repartidos por el mundo antiguo comenzaron a hablar de una realidad mucho más allá de lo que conocemos. Se llamaban a sí mismos gnósticos, los que saben. No eran creyentes ni seguidores, sino buscadores de una verdad que no podía ser contenida en los templos ni en las escrituras. Sus escritos, enterrados en las arenas de Egipto, fueron redescubiertos en 1945 en la Biblioteca Nag Hammadi, una colección de pergaminos que revolucionarían todo lo que creíamos saber sobre el mundo espiritual primitivo. Entre ellos se encontraba el Apocalipsis de Adán, una revelación que, según la tradición, habría llegado directamente del primer hombre. Pero en esta versión, Adán no era un pecador expulsado del Edén. Era un ser de luz, que había descendido de un plano superior, el pleroma, el reino de la plenitud divina. Su caída no fue moral, sino cósmica. Adán y Eva fueron seres luminosos que una vez caminaron en gloria. Sin embargo, al entrar en el mundo material, su luz fue atenuada, como decían los gnósticos, por un creador menor, el Demiurgo, el artesano ciego que fue confundido con la verdadera fuente. Ese fue el comienzo de la ilusión. Para los gnósticos, el Dios verdadero, infinito y más allá de toda forma, no creó este mundo de opuestos y decadencia. Fue el Demiurgo quien le dio forma y estableció las fuerzas de la ilusión para protegerlo. La chispa divina de la humanidad quedó atrapada en la carne, atrapada en el ciclo de nacimiento y muerte, confundiendo los sueños con la realidad. Sin embargo, los gnósticos también hablaban de una promesa, de un tiempo en el que volvería el recuerdo. Llamaron a este periodo el Aion final, cuando la humanidad recuperaría su derecho divino y la ilusión comenzaría a disolverse. En el Apocalipsis de Adán, la profecía se desarrolla a través de una serie de acontecimientos cósmicos, inundaciones, visitas de seres superiores, guerras entre reinos. Todas ellas, sin embargo, son metáforas del ascenso y caída de la conciencia a lo largo de los siglos. El diluvio, por ejemplo, no fue un castigo por el pecado, sino, desde el punto de vista gnóstico,
Un intento de un dios menor y envidioso de extinguir a aquellos que portaban la luz del conocimiento. Una guerra simbólica contra los gnósticos, pero no todos estaban perdidos. Aquellos que custodiaban la luz oculta sobrevivieron, guiados por mensajeros de planos superiores. El texto incluso menciona una figura misteriosa, el iluminador del conocimiento, que aparece repetidamente a lo largo de la historia, trayendo recuerdo a la humanidad en momentos en que la oscuridad se vuelve más densa. Y así el ciclo se repite, caída y revelación, ocultamiento y despertar, ilusión y liberación. Los gnósticos llamaron a esto la espiral divina, una visión de la historia no como una línea recta hacia la revelación sino como un patrón de recuerdo y olvido, que se despliega a través de los mundos. El poder detrás de estas revelaciones es precisamente la razón por la que fueron enterradas. Una humanidad que recuerda su propia divinidad no puede ser gobernada, y un mundo que ve más allá de la ilusión no puede ser controlado. Pero escondida bajo siglos de miedo, imperio y dogma, la profecía sobrevivió, esperando el momento de resurgir. Y a medida que el mundo se vuelve más caótico, inundado de confusión y ruido, esa antigua profecía vuelve a susurrar. ¿Pero qué revela realmente acerca de nuestro destino? ¿Y qué querían decir los gnósticos con el fin del mundo? La respuesta a estas preguntas no solo perfora el corazón de la ilusión, sino que descubre lo que la realidad misma nos ha ocultado. Los gnósticos nunca vieron el apocalipsis como destrucción. Lo entendieron por lo que realmente significa la palabra, una revelación, el instante en que la verdad oculta durante mucho tiempo sale a la luz. En griego, apocalipsis significa develar. Y los gnósticos afirmaron que este develamiento no ocurre con el planeta, sino con la mente, cuando la percepción misma comienza a despertar. Este es el corazón de la profecía gnóstica, el mundo se acabará cuando la humanidad recuerde quién es realmente. Según el Apocalipsis de Adán, este mundo no es el escenario de la creación divina. Es un campo de pruebas, un aula cósmica diseñada por fuerzas que quieren que olvidemos nuestros orígenes. El demiurgo, ese arquitecto ciego de la materia, creó este mundo como un reflejo distorsionado del verdadero reino divino, invertido e incompleto. Sin embargo, dentro de cada ser humano todavía brilla una chispa del pleroma. No se puede destruir, solo tapar. Esa chispa es tu conciencia, el testigo silencioso detrás de tus pensamientos. Es lo que los gnósticos llamaban la semilla imperecedera, el fragmento de la eternidad que ni siquiera las fuerzas inferiores pueden tocar. Pero aquí la profecía se vuelve aún más profunda. Dijeron que cuando se despierten suficientes chispas, cuando suficientes seres humanos comiencen a recordar, toda la ilusión comenzará a desmoronarse bajo su propio peso. El colapso de la ilusión no es el fin de la vida, sino el fin del olvido. El diluvio del Génesis, según ellos, no fue. Y es precisamente en este instante de presencia que la profecía se vuelve personal. Los gnósticos no hablaban de un acontecimiento lejano, sino de un despertar que ocurre ahora, en el silencio entre dos latidos, en la pausa antes de la siguiente palabra. El texto sagrado de Pistis Sophia describe este momento como el instante en que el ojo interior se abre a lo que siempre ha estado ahí. No es una visión del futuro, sino el reconocimiento de lo que nunca dejó de ser. Lo que llamamos realidad es en realidad un acuerdo colectivo, una ilusión tejida por hilos invisibles de creencias, miedos y repeticiones. Los arcontes, estos guardianes del laberinto, no gobiernan mediante la fuerza bruta, sino mediante la adhesión voluntaria. Necesitan que creas la historia que te cuentan, que eres pequeño, que el mundo es sólido, que el tiempo es lineal, que la salvación está en algún lugar ahí fuera. Pero cada vez que cuestionas estas suposiciones, cada vez que miras al cielo y te preguntas ¿y si no fuera así? Un hilo se rompe. Y cuando se rompen suficientes hilos, toda la tela comienza a deshilacharse. Los textos gnósticos hablan de un gran suspiro que precede al despertar. No es un suspiro de cansancio, sino de alivio, el momento en que la mente, agotada por soportar el peso de la ilusión, finalmente se relaja. Es como despertar de un sueño largo y confuso. Primero, uno se da cuenta de que algo no está bien, entonces, surge la duda, finalmente, la certeza de que nada de aquello era real. El mundo material no desaparece inmediatamente, sino que su solidez se vuelve transparente, como un cristal que nos permite ver lo que hay más allá. Y aquí está la paradoja, cuanto más nos acercamos a la verdad, más parece resistirse el mundo. No porque la verdad sea peligrosa, sino porque la ilusión, al sentirse amenazada, se aferra con más fuerza.
Los arcontes no tienen poder sobre aquellos que ya han despertado, pero pueden intentar distraer, confundir o seducir a aquellos que están a punto de ser reconocidos. Utilizan el miedo, miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo a la luz misma. Pero el miedo solo tiene poder mientras creas en él. En el momento en que lo observas sin identificarte, pierde su fuerza, como una sombra que se disuelve cuando la luz se acerca. Los gnósticos llamaron a este proceso metanoia, no un arrepentimiento moral, sino una transformación radical de la percepción. Es como si te miraras en un espejo y de repente te dieras cuenta de que el reflejo no eres tú, sino solo una imagen. La verdadera naturaleza está detrás del espejo, observando. Y cuando volteas a mirar, descubres que nunca estuviste atrapado allí. La prisión era solo la creencia de que el reflejo era real. El Evangelio de Tomás dice, el reino no viene con señales visibles. Ni dirán, mira, o, mirad, porque el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. ¿Qué quiere decir esto? Ese despertar no es un gran acontecimiento, sino un cambio sutil en la forma de ver. El reino no está en el futuro, sino en el presente, escondido a plena vista, como un tesoro enterrado en el patio trasero de una casa en la que siempre has vivido. La clave no es encontrarlo, sino reconocerlo. Y si todavía dudas de que esto sea posible, recuerda, los textos gnósticos no fueron escritos para una élite espiritual, sino para gente común, comerciantes, artesanos, madres, soldados, que, en algún momento, sintieron que había algo más. La chispa divina no elige a sus portadores en función del mérito o la pureza. Está en todos, porque todos provienen de la misma fuente. La diferencia no está en la presencia de la luz, sino en la voluntad de verla. Entonces, ¿qué hacer con este conocimiento? Los maestros gnósticos no prescribieron rituales complejos ni dogmas rígidos. Enseñaron una práctica sencilla, recordar. No como un esfuerzo mental, sino como un retorno a lo que ya es. Cada vez que te pierdes en el bullicio del mundo, cada vez que te identificas con tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos, te olvidas. Pero cada vez que regresas a ti mismo, a ese espacio silencioso que observa todo sin verse afectado, lo recuerdas. El libro secreto de Juan describe este regreso como la ascensión del alma a través de las esferas. No es un viaje físico, sino un cruce de capas de ilusión. Cada esfera representa un nivel de olvido, primero, la identificación con el cuerpo, luego, con las emociones, luego con pensamientos, finalmente, con la idea misma de un yo separado. Y cuando se eliminan todas estas capas, lo que queda es lo que siempre fue, conciencia pura, intocada por el tiempo, inmune al cambio. La profecía gnóstica no es una promesa de un futuro lejano, sino un espejo. Te refleja lo que ya eres pero que has olvidado. El fin de los tiempos no es un acontecimiento cósmico, sino el momento en que la ilusión de separación alcanza su límite. Y este momento no está en el calendario, está sucediendo ahora, dentro de ti. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la comodidad, cada vez que eliges la presencia en lugar de la distracción, aceleras el colapso de la ilusión. Los arcontes lo saben. Por eso intentan mantenerte ocupado, con el trabajo, con el entretenimiento, con las preocupaciones, con la búsqueda incesante de algo que llene el vacío. Pero el vacío no es un problema que deba resolverse. Es el espacio donde la verdad puede emerger. Cuando dejas de huir de él, cuando te permites sentirlo plenamente, descubres que no está vacío, sino lleno de una presencia silenciosa, una quietud que es a la vez su origen y su destino. El Apocalipsis de Adán termina con una poderosa imagen. Y entonces los que hayan despertado serán como estrellas en el firmamento, brillando con la luz que siempre tuvieron. No es una recompensa, sino un retorno. No te conviertes en algo nuevo, recuerdas lo que siempre fuiste. Y cuando eso sucede, el mundo no se acaba. Simplemente deja de ser lo que parecía ser. Los muros de la prisión se vuelven transparentes y ves que nunca has estado atrapado. La oscuridad se revela como luz disfrazada y el miedo como amor que ha olvidado su propio nombre. Entonces, respira profundamente. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, paredes, personas, el cielo, incluso tu propio cuerpo, está hecho de la misma sustancia luminosa. La única diferencia es que lo olvidaste. Pero el olvido no es permanente. Él es solo un velo, y los velos se pueden levantar.
La profecía no está ahí afuera esperando a cumplirse. Está aquí y ahora, esperando que lo recuerdes. Recordar siempre ha sido el verdadero ritual, no una ceremonia, no un credo, sino una simple anotación. Cuando la ira te recorre, no es más que energía que busca un camino de regreso a casa. Cuando surja el miedo, mira con bondad a quien siente miedo, y en esa mirada, el miedo se diluye hasta convertirse en luz. Este es el bautismo, no de agua, sino de conocimiento. Ningún sacerdote puede concederlo. Ningún templo puede contenerlo. Sucede en el reconocimiento silencioso de quien siempre ha sido. Quienes no lo sabían mantuvieron este secreto bajo símbolos y mitos, que la salvación no es un escape, sino un recuerdo. El mundo no cambia antes de recordar. Solo se transforma cuando regresa el recuerdo. Y a medida que cada alma recuerda, la ilusión se desmorona un poco más. La profecía llama a esto el regreso de la luz. Cuando las chispas despiertan a través del sueño, encendiendo a otros que están listos para ver. Quizás comience en un momento ordinario, el momento previo al amanecer, la pausa antes de una palabra, el espacio sagrado entre pensamientos. Allí, la misma luz que una vez atravesó a Adán y Eva antes de su caída, que atravesó el linaje de Noé, que iluminó al portador del conocimiento, se agita nuevamente dentro de ti. Cuando esa luz mira a través de tus ojos, el mundo ya no es algo de lo que arreglar o escapar. Se revela como siempre ha sido, un campo divino que finge estar dormido, y tú, el soñador que recuerda, te conviertes en su espejo. La profecía se cumple en el silencio, no en el fuego, sino en el reconocimiento. Y si quieres profundizar en este recuerdo, puedes acceder a mi libro electrónico gratuito, Escaping the Illusion, una guía gnóstica para dominar la realidad. En él encontrarás métodos sencillos pero poderosos para calmar tu mente, profundizar tu conciencia y vivir de la chispa divina que habita en tu interior. El enlace está en la descripción. La profecía nunca trató el fin en un sentido literal. Siempre se trató del fin del olvido. Los gnósticos intentaron decirnos, no se trataba de destrucción. Fue un develamiento sagrado, donde lo falso se disuelve y lo real se presenta. Vieron a la humanidad no como una especie caída que esperaba la salvación, sino como fragmentos divinos de luz que recordaban lentamente su origen. Y cuando se despiertan suficientes fragmentos de estos, cuando la chispa dentro de cada alma comienza a arder con el recuerdo del hogar, la ilusión pierde su control y el sueño de la separación llega a su fin. Esta es la profecía gnóstica que revela el verdadero destino de la humanidad, no perecer, sino transformarse. No esperes a que te rescaten, simplemente recuerda. Porque el fin de los tiempos nunca tuvo la intención de aterrorizar. Fueron hechos para liberar. El fuego del que hablaron no es la llama de la destrucción. Es el fuego del reconocimiento. Arde dentro de ti ahora mismo, consumiendo todo lo que no es verdad. El diluvio no es un castigo. Es la conciencia que fluye a través de la ilusión, lavando la mente de su sueño ancestral, y el regreso no es la llegada de algo nuevo. Es el recuerdo de lo que nunca se fue. Eres ese recuerdo. El iluminador vuelve a caminar, pero no como un solo ser, sino como muchos, como cada alma que se atreve a despertar. Las nubes luminosas de la profecía ya están descendiendo, no desde los cielos, sino desde el interior del corazón humano. Cada acto de atención, cada momento de compasión, cada respiración tomada en verdad es la luz que regresa a sí misma. Mientras continúas observando el caos del mundo, recuerda no dejarte llevar por el miedo o la reacción, porque detrás de todo esto está surgiendo algo sagrado y extraordinario. La profecía no es en el futuro. Sucede ahora, a través de ti. Y cuando la vieja historia llega a su fin, lo divino recuerda a través de tus ojos. No hay nada que temer. Solo revelación, luz y retorno.